Buen día, Alexis. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? No, bien, ¿y tú? ¿Sobreviviendo a la pandemia? Eso lo tengo que decir yo, Pero no lo dijiste. no importa. Pero tú debes decir cómo es. Yo te dije cómo es bien, No, ¿y tú? O sea, ya. hay un problema de comunicación. Creo que tienes toda la razón al respecto. Deberíamos de hablar de E- comunicación el día de hoy. Esto estaba regulado hace mucho tiempo. Hace como 7 años. Sí, habíamos dicho que íbamos a hablar de comunicación. Ya no me acuerdo cuál fue el link, la conexión que hicimos, pero habíamos quedado en comunicación. Es que nunca lo hablamos bien eso al respecto. Un problema de comunicación. Voy a empezar con una premisa que se habla en comunicación y es de entrada que cada vez que hay un emisor y un receptor, hay un problema. Siempre hay un error en la comunicación. Es un principio básico. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero decir, como lo quiero decir, en el sentido que lo quiero decir, no es interpretado por la persona que lo escucha de la misma manera, De la misma manera, la misma intención. ¿correcto? Y si a eso le das algunos otros elementos que van acompañados con un mensaje hablado o un mensaje escrito, que son muy diferentes, el hecho de el estado de ánimo de cada una de las personas incrementas muchísimo más la situación, ¿sí? En el sentido de decir, ¿por qué se critica mucho a los varones cuando dicen un sí? Ah, ok, ¿cómo estás? Bien, se acabó. ¿Me explico? ¿Y por qué de pronto alguien dice, bueno, bien, bien, qué? O sea, nárrame la historia, qué pasó en el día, no me dijiste. Y hay gente que por el Nada. contrario, ¿no? Ah, me dijo un bien, quiere decir que está pasando esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, los receptores y el que está dando el mensaje, de verdad que juegan un papel fundamental y crítico. O sea, realmente la comunicación depende de dos. Ese es uno de los puntos que, bueno, por lo menos de dos personas, del que da el mensaje y el que recibe el mensaje. Olvidemos por el mecanismo, olvidemos la vía, el canal o como le querramos llamar, pero sí la comunicación tiene que ver con algo social, pero también tiene que ver con uno mismo, porque a veces nosotros no tenemos esa capacidad para poder comunicarnos con uno mismo, ¿no? O sea, realmente qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. Ese también es un problema de comunicación. Eh, sí, pero, pero cuando hablamos de comunicación, comunión, estamos hablando de algo que es mutuo, ¿no? Que es bilateral. Siempre hay dos. Tú decías recién, bueno, al menos dos. Yo te diría que no. Yo te diría que la comunicación siempre es de dos. Porque podemos Ah, estar ok. hablando, porque podemos estar hablando entre tres. Ujú. Pero yo hablo contigo y hablo con el otro y el otro habla contigo. Y lo que yo digo, tú lo interpretas de una manera. Ahí hay una díada y el otro lo interpreta de otra manera y ahí hay otra díada. Sí, porque Nunca no lo estamos, interpretan igual. exactamente. Por lo tanto, yo creo que siempre es de dos. Pero fíjate que hablaste de otra cosa, dijiste, depende del canal, depende el tono de voz, depende de, no solamente el mensaje, sino la forma como lo expreso. Sí, y ahí hay un elemento, ¿no es cierto? La comunicación puede ser analógica o digital. Es decir, digital tiene que ver con si lo que dije, que puede ser por escrito o verbalmente, y la analógica que tiene que ver con la proxemia, con la tonalidad de voz, con la gestualidad, con una serie de otros elementos. Y por otro lado, después dijiste, bueno, pero dejemos de lado el canal y pensemos que también depende de las personas.
de cómo la persona interpreta, y la persona va a interpretar, por ejemplo, dependiendo de qué tanto te conoce. Ujú. Por lo tanto, influye también en la comunicación, en el efecto, en cómo llega ese contenido, también influye la relación que tú tienes con el otro. Y ahí estás mencionando dos elementos que son esenciales, que tienen que ver con lo que establecen Paul Václavic, que es el reconocido como el autor de lo que te voy a mencionar, pero que en realidad son tres autores, Václavic, Vivin y Jackson, que ellos hicieron un estudio y establecieron que había ciertas certezas, más allá de todas las incertezas, que había ciertas certezas en el fenómeno de la comunicación humana. Y establecen 5 axiomas de la comunicación. Axiomas, verdades, que se asumen como verdades absolutas. Una de ellas es que la comunicación siempre puede ser a través de un canal eh, analógico y al mismo tiempo digital, Ujú. ¿no es cierto? El contenido, lo que yo escribo, lo que yo digo, pero también el cómo lo digo. Por lo tanto, no es tan simple como decir hay un mensaje, perdón, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Porque en este mensaje ya tengo estos dos elementos. Ujú. Pásame el lápiz. Pásame el lápiz. Digitalmente es lo mismo. Sí, Si yo lo escribo, es exactamente lo mismo. Analógicamente es diferente. es totalmente distinto. En una te estoy solicitando, te estoy haciendo una solicitud, te estoy haciendo una petición. Sin decirlo, te estoy pidiendo, por favor, pásame el lápiz. Y en el otro te estoy haciendo una imposición, te estoy dando una orden. Que se escribe diferente también. Sí, sí, por los signos de exclamación podría ser, pero yo podría escribirlo sin signos de exclamación, digamos. Sí, mientras sea, la cuestión es que, fíjate que voy a aprovechar el ejemplo que acabas de dar, pero lo voy a tomar, por eso dijimos, no va a ser algo común el que platiquemos del lenguaje, que no se va a resumir solamente estos a los elementos el que da el mensaje y el que recibe, ¿no? El emisor y el Ujú, receptor. ¿Por qué es tan importante la comunicación y por qué es tan importante el lenguaje? Tiene mucho que ver con la estructura y la evolución del cerebro. ¿Por qué? ujú, No me refiero a que sea el hemisferio derecho, que le adjudican un montón de cosas y que finalmente dice uno, bueno, es que tiene dominancia o ahí es donde radica, etcétera, ¿no? Y que el otro no tiene nada que ver con esto. No, sí, sí tienen que ver porque están comunicados los dos ampliamente. Pero sí puedo decir que el hemisferio derecho tiene la representación espacial. ajá, Eso es importante. Pero el hemisferio izquierdo es donde predomina el lenguaje. Ahora, ¿qué es lo interesante del asunto? digital. ¿Qué es lo interesante del asunto? El hecho de cómo los dos tienen que trabajar en conjunto para poder interpretar una comunicación. Y que gracias a la comunicación, gracias a que tenemos términos, permite al cerebro aprender o permite al cerebro desarrollar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un concepto, ese concepto tiene una representación, tiene un significado, tiene delimitación, tiene hasta una imagen o una visualización. ¿Me explico? Y eso te permite que tú en el proceso de la comunicación no cometas el error
de decir algo que no corresponde. De ahí, por ejemplo, cuando dices tú, pásame el lápiz, al efecto de decir pásame no es dame el lápiz, es acercar el lápiz y alejarlo. Me explico, a veces se hace esa broma, porque prácticamente no es lo mismo dame que pásame, me explico. Y el Ujú. cerebro el cerebro tiene que empezar a entender cómo se van separando estos elementos, de tal manera que cuando demos un concepto, una idea, este sea clara para cada uno de nosotros. De tal manera que si yo digo lápiz, cuando alguna vez escuché a Nina Talicina decir, ¿cuál es el elemento esencial de un lápiz? Y decía, es el grafito y el soporte del grafito. Eso es lo que definía el lápiz. Porque cuando a una persona le dices, dame una definición de algo, como por ejemplo la definición de niño, ¿cómo puedes definir a un niño? Entonces, eso es a lo que se ha sentado tanto la Real Academia de la Lengua como para decir, ¿cómo puedo hacer un aislamiento de un universo? ¿Cómo puedo describir ese pequeño sistema, no? Entonces, cuando dice, no, es que un niño es una persona pequeña, no, eso es un enano. No, es un niño, es alguien chaparrito, ¿no? Pues también puede ser un enano, ¿no? Pero cuando Pero, tú buscas la definición, de pronto te dice, es una persona de corta edad y te da una dimensión correcta sobre lo que quieres expresar. ¿Me explico? De ahí que gusto cuando digo, hablar de comunicación es porque le permites a tu cerebro una mejor conectividad. Permites entender lo que está sucediendo afuera y permites interpretarlo desde adentro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Juegas con la percepción y ¿y muchas de las cosas más. qué pasa cuando no hay cuando no hay un concepto? Cuando hay un concepto, por ejemplo, supongamos la palabra amor, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa amor? Amor es un conjunto de emociones y tratas de buscar y tratas de tomar elementos que están a tu alrededor para poder rellenar ese espacio del término. De tal manera que tú dices, a ver, ¿cómo puedo definir amor? Y alguien dirá, como dijo Aristóteles, ¿no? Pues imagínate el corazón, ¿no? Y tú ya, y en automático cuando dices amor le pones la imagen del corazón, ¿no? Porque es lo que aprendimos. Pero de alguna manera, lo que busca el cerebro es tratar de restablecer algo que sea conocido para poder llevarlo a la palabra que nosotros queremos manejar. Pero ojo, tomamos elementos que pueden ser eh, de lenguaje, como dices tú, palabras, o pueden ser imágenes, o pueden ser conceptos, o algo muy general, ¿no? Entonces, esa idea de decir, definamos el amor, pues es complicado, porque hay quien lo dice de una forma poética, hay quien lo dice muy, ¿cómo se dirá? Muy burdamente, esa es la maravilla del lenguaje, ¿no? Que va en esa gama de posibilidades. Lo interesante es que ese tratar de darle un concepto a una palabra o tratar de definir algo con una palabra es demasiado complejo. Se tiene que Sí, estudiar porque le das orígenes, dices, bueno, tratas de desglosarlo, tratas de simplificarlo, tratas de sintetizarlo, que finalmente es lo que hacen la Real Academia de la Lengua, ¿no? O sea, los que se dedican al lenguaje prácticamente. sí, el tema es que de pronto no tienes ni siquiera la posibilidad de hacerlo ni con una palabra ni con varias palabras, Claro, porque el lenguaje puede ser analógico o digital. es Es correcto. decir, si tú pones el concepto, amor, lo que sea, y yo te digo, bueno, ¿y qué pasa cuando no hay un concepto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves que una persona va corriendo y tú dices, ah, tiene apuro, está apurada por llegar a algún lugar? Ujú. Luego ves que viene otra persona corriendo. Ah, van los dos apurados. O el que pasó primero va escapando y el que va después va persiguiendo. A lo mejor hubo un robo y empiezas a hacer conexiones, precisamente como decías tú, donde el cerebro trata de Rellenar. asociar, Ujú. claro. Y fíjate que de pronto puede ser que yo esté en total y absoluto silencio
Y eso también puede ser interpretado por un otro. Claro. Es decir, aunque no hable, aunque no me mueva, aunque no haga nada de nada, estoy comunicando. Mandas información propiamente. Y ese es el primer axioma de la comunicación. Es imposible no comunicar. Pero ahí me queda una duda. ¿Es expresión o comunicación? Estás mandando un mensaje y Ok. el otro lo está interpretando. Ujú. Entonces cumple con el requisito de comunicación. Voy en un, ¿cómo le dicen ustedes? Omnibus, microbús, Microbús, sí. y se sube una persona y se va a sentar al lado mío, no hay otro asiento y no quiero que me empiecen a conversar. Hago como que voy durmiendo. O no le quiero dar el lugar, hijo. O me pongo a mirar por la ventana hacia afuera. Silencio absoluto. No te veo. No, te estoy comunicando. Estoy durmiendo y llega alguien. Está durmiendo. ¿Quién interpreta? Está cansado. Hay interpreta. Siempre. Es imposible no comunicar. Y pero fíjate lo que acabas de decir, ¿no? La interpretación tiene muchos elementos en este caso, o sea, y todo se apega a lo que uno conoce o lo que ha tenido experiencia. Ajá, ajá. Y es no siempre todo lo que conoces y has tenido experiencia es lo que correctamente está tratando de mandar, de emitir el que está comunicando. Es que ese es otro punto. Ujú. Sí, claro. Y entonces, siempre comunico. Ahora, claro, nuevamente, si es que lo hago analógicamente, lo hago digitalmente, las probabilidades de que haya una interpretación distinta van a ser altas. Pero también, como estoy tratando de rellenar espacios a propósito de lo que conozco, también va a influir la relación. Y esos son otros dos axiomas. Primero, es imposible no comunicar. Claro. Segundo, la comunicación siempre puede ser analógica y o digital. La verdad es que siempre están las dos. No, no siempre están las dos. Si yo estoy durmiendo y alguien llega a mi casa y abre la puerta del dormitorio y ve que estoy durmiendo, yo no estoy mandando ninguna información digital. No estoy diciendo, no estoy escribiendo, salvo que haya dejado una nota sobre la mesa, no me molesten, estoy cansado, estoy durmiendo. Pero lo interpretas igual. Pero desde lo analógico. No, también lo... Pero, pero yo no mandé el mensaje digitalmente. Ok, ok. Si yo no dejé la nota o no le dije a nadie antes, oye, cuando lleguen a casa, voy a estar durmiendo, estoy muy cansado, por favor, no me despierten. No, no, no mandé el mensaje digitalmente. Solamente lo ven que estoy durmiendo y asumen e interpretan. Ahora, pueden interpretar, no voy a molestar, no voy a hacer ruido porque está durmiendo, porque está cansado, o se quedó dormido, le voy a preguntar si quiere seguir durmiendo, a lo mejor necesita estar despierto alguna hora para hacer algo. Entonces viene la interpretación. Pero esa interpretación también tiene que ver con cuánto te conozco, por lo tanto con la relación. Ya me entró una duda. Fíjate, si entonces cuando una persona tiene, ¿cómo le llaman ese problema de no poder comunicarse socialmente en psicología? Que es una persona que tiene, eh, que no puede hablar en público, no puede, Una es fobia social. sería como fobia social, es un trastorno, ¿no? Un trastorno de que no puede hablar. O sea, cuando está Ajá, en público, le da miedo el público, le da miedo ya, poder. Entonces, puede haber agorafobia, puede haber, bueno, ujú,
pero entonces es una persona que finalmente solamente está mandando mensajes Analógicos. analógicos y no digitales. Entonces, si Sí, tienes claro. una persona que tiene aislamiento social o, por ejemplo, en el caso del autismo, está mandando mensajes analógicos, pero no digitales. Ujú. Es posible que puedas, Sí, y si tú agarras, espera, y si tú agarras un libro que se escribió 800,000 años atrás, tú tienes información digital, pero no analógica, o van de la mano. van de la mano, porque tú lo No, vas a espera, leer y lo espera. vas a... Ok, es que acuérdate, pero ya es de la interpretación. Tú cuando dijiste yo estoy recostado y no dejé una nota, mandé un mensaje analógico, pero no digital. Pero cuando yo Ujú. tomo un texto que encontré un escrito determinado, estoy recibiendo solamente lo Lo digital, pero digital. no lo analógico. Pero espérate, pero tú lo vas a leer y lo vas a tener, lo vas a leer con una entonación de voz. Pero le va a tocar al que lo lee. ¿Me explico? No al que dio el mensaje. ¿Me explico? Ok, ok, ya, sí. Sí, lo que pasa es que el que escribió el mensaje ocupó ciertas palabras y no otras porque a lo mejor quiso poner un énfasis en algo. Y ahí hay algo también analógico, en el sentido de cuánto yo eh, me preocupo o me ocupo de fortalecer una determinada idea en ese texto y a lo mejor le dedico a un concepto 50 páginas y a otro concepto una sola. Estoy dando una información analógica en el sentido de que esto es mucho más relevante que esto otro, por ejemplo. ¿Se entiende? Y una pintura rupestre. Ve lo bonito, ¿no? Es que es lo que Tam- me gusta la Es idea que, es que, porque es que también, porque la pintura rupestre es el lenguaje digital del momento, pero claramente tiene mucho más énfasis lo analógico, por decirlo de alguna manera. Ahora, en lo digital, en lo que yo hablo, en lo que yo escribo, sabemos y hay estudios que hablan de que alrededor del 70% de la interpretación del lenguaje es analógica. sí, Pero mira, lo que pasa es que ahí hay otras informaciones, hay otros, sí, otras otros informaciones que te, elementos. Ujú, que te dan un contexto, sí, que es que tú sabes que una pintura rupestre es una pintura rupestre. Entonces, tú tratas de descubrir que aquí pudo haber querido decir el hombre de las cavernas que lo pintó. que no lo querían en su casa y que estaba aislado y que estaba ahí triste en un Lo que, lo que haya sido. sí. De Entonces, ¿qué es ahí lo que inventó la ocurre? rueda y cosas por el estilo, pero es punto y aparte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado, y por eso es que es complejo el tema de la comunicación, porque si uno se fija en estos elementos que yo te decía que son como los absolutos, las verdades absolutas que están Claro. planteadas como axiomas, uno, siempre estoy comunicando. Dos, siempre estoy comunicando analógica y o digitalmente. Yo creo que sí, efectivamente puede haber algunas situaciones en las que tal vez lo digital desaparezca, pero creo que lo analógico no desaparece nunca. Pero fíjate que Siempre, yo pensaría que a lo siempre hay mejor algo. los dos están de la mano, solamente que se dan en menor o mayor proporción. Quizás no al nivel de cero, me explico. O sea, no, lo puedo pensar que están Pero muy te insisto, relacionados. la persona pasa corriendo y tú interpretas. Claro, Recibiste un mensaje, ese mensaje, ¿tiene algo de digital? Nada. claro. Ah, ya te entendí. Salvo, Sí. salvo que vaya corriendo y gritando, me vienen persiguiendo, ayuda. O paren el tren que se me va y necesito tomarlo. Y ahí tú entiendes, va apurado. O no, lo vienen persiguiendo, está en peligro. Y si va Pero de lo con... gritando, ¡ah! Eso ya, A ya ver, no es repite. válido, ¿no? No, no, así quedó bien, ya quedó grabado. Es que para poder interpretarlo mejor. Pero, mira, de esto que estamos Pe- pe- platicando, ajá, termina. Es
Es que surge un segundo elemento que ya te lo mencioné de alguna manera, que es que toda comunicación tiene un nivel de contenido, que es de lo que Ujú, hemos estado hablando hasta aquí, el mensaje, pero al mismo tiempo tiene un nivel de relación, claro. de tal manera que la relación clasifica, orienta, permite comprender el contenido. Sí, le da forma, Eh, ayuda a darle forma. Exactamente, y ayuda a entender mejor el sentido de lo que estoy diciendo. Pero fíjate, Porque si yo, porque si yo solamente te pongo una grabación de una voz que dice, pásame el lápiz, ujú, y no sabes quién está diciendo eso, lo vas a sentir, te vas a asustar, a lo mejor vas a decir quién está gritando, por qué gritan, por qué no piden las cosas de mejor manera, qué sé yo, pero de pronto si tú dices, ah, no, es que esa es la voz de tal persona, y esta persona siempre habla así, habla fuerte. La relación te permitió darle el sentido y el contexto al contenido. ¿Te fijas? sí, sí. Es decir, el mensaje no solamente incluye el significado concreto, digital de las palabras, sino que em, todo lo que tiene que ver con el, el desde dónde, el cómo, el cuándo, el cuánto me he relacionado con aquella persona que me está enviando ese mensaje. Fíjate aclaramos que no se menosprecia la palabra. O sea, sí es No, no, cierto, no, en absoluto. al contrario, es es un enriquecimiento sobre el proceso de comunicación. O sea, la idea de cómo, de lo relevante que tiene un concepto facilita el proceso de comunicación. Sí, o sea, en el sentido de que sí es cierto, utilizamos una serie de términos y los acomodamos y los tratamos de dar, y ya en sí pueden dar un contexto, pero o sea, no quiere menospreciar a cada uno de las palabras o conceptos. Cada palabra de verdad que mejora el proceso de comunicación, ¿no? Sí, nada más era un Abso- paréntesis. a ver, era un paréntesis. Sí, sí. Eh, sí, claro, la palabra no pierde relevancia. Es más, a propósito de la relación, las palabras yo las voy a entender en virtud de lo que se llama en comunicación la puntuación. Es decir, y este es tercer axioma, bueno, ya te he mencionado tres, no sé, este es cuarto. Em, Cada persona hace una gradación, gradúa las, los mensajes que recibe, Ujú. las secuencias comunicacionales que ocurren entre ellos. Entonces, yo establezco desde mi interpretación lo que tú me dices, según cómo me lo dices, como yo lo entiendo a propósito de la relación que tenemos. Y entonces, si yo de pronto, em, ejemplo clásico, el, en una pareja, uno de los dos llega a casa cansado o cansada, con cara de agotamiento, con cara de no querer nada, y el otro inmediatamente se molesta, se disgusta. Y entonces el que viene llegando dice, "¿Pero qué te pasa ahora? No, pero es que llegaste de nuevo con esa cara y todos los días y no sé qué". Y el que está llegando dice, pero es que llego con esta cara porque vengo cansado y me recibí siempre con una crítica. No, pero es que yo te critico porque tú llegas con esta cara. No, pero es que yo llego con esta cara porque yo sé que tú me vas a recibir con esta crítica. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Dependiendo de la puntuación donde cada uno pone el punto de inicio. Claro.
Para uno, el punto de inicio es este, para otro, el punto de inicio es este. El punto es que finalmente esto va escalando y así es como se generan, por ejemplo, las escaladas de violencia. Entonces, fíjate, Pero que también de cómo se... comprensión, o sea, ah, hay que darle, sí. sí, sí, claro, claro, en la medida que yo hablo, no, pero te estoy poniendo el ejemplo de cómo esto se puede dificultar y puede generar una complicación en la relación. Claro, claro. Em, pero fíjate que cómo estamos, para ir viendo estos ejemplos que van apareciendo, pero de manera más integrada. Por un lado, siempre estamos comunicando, por lo tanto tenemos que saber que cualquier cosa que diga o que no diga, incluso que haga o que no haga, estoy mandando un mensaje, voluntaria o involuntariamente. Ujú, sí, Segundo, ese mensaje que estoy mandando, enviando, tiene un contenido, que es lo que yo espero que la persona interprete y la interprete correctamente, pero además ese contenido va a ser mucho mejor comprendido a propósito de la relación en la que se está mandando este mensaje. claro. ¿Sí? Sí. Luego, en esa relación, el mensaje también yo lo voy a entender dependiendo de la puntuación, de cómo yo pongo y dónde pongo el punto de inicio del intercambio comunicacional, de la secuencia, dónde comenzó esto. Para mí comenzó en el momento en que la primera vez que llegué cansado me recibiste mal. Para ti comenzó el que por el hecho de llegar con la cara que llegué, ya inmediatamente se te alteró el día. Pero curiosamente empiezan con la frase siempre o nunca. O sea Bueno, que el punto ahí, no está. es que ahí ya nos estamos mezclando con otra cosa que ya hablamos, que es el tema de la distorsión cognitiva. Sí, sí, sí. Por otro lado, ya te había dicho, siempre hay, o casi siempre hay, comunicación analógica y digital. Ujú, Yo creo que cada vez que hay comunicación digital hay analógica y eventualmente pudiera haber comunicación analógica sin digital. ujú. Pero la inmensa mayoría de los intercambios comunicacionales incluyen las dos. Y por último, que en esta relación y en esta puntuación, los intercambios comunicacionales además pueden ser simétricos y pueden ser complementarios. Ese es el quinto axioma, ¿ya? Que es que obviamente va a ser distinto cuando yo tengo una comunicación entre pares, por Ah, ok. ejemplo, que cuando tengo una comunicación entre no pares, dependiendo de si la relación de las personas que se están comunicando está basada en intercambios igualitarios, o sea, tienen una conducta recíproca, igual, pareja, o si están basadas en intercambios más aditivos, donde uno y otro se complementan, ¿no? Donde se producen acoplamientos, Ujú, donde yo me comporto de una manera a propósito de cómo te comportas tú o esperando que desde mi comportamiento tú hagas otra cosa que va a ser complementaria a la que yo hice. Entonces, una relación complementaria presenta un tipo de autoridad, por ejemplo. Se puede dar, es claro. una de un tipo de padre, hijo, profesor, estudiante. Y la simétrica se da entre hermanos, amigos, pareja. Entonces, ya ese contexto te va a plantear, por ejemplo, la posibilidad de hacer puntuaciones distintas, Ujú. de ocupar lenguaje digital y analógico distinto, ¿sí? Ahora, estos cinco elementos están absolutamente entrelazados siempre. Es imposible eh, sacar de un intercambio comunicacional alguno de los cinco. Comprendo. Pero ya Por me eso que, quedé. por eso Ajá, que se consideran son los axiomas de la comunicación. pero tengo una duda. Una sola. Entonces, sí, nada más una, para no extendernos Bien, demasiado. ya, ok. Pero entonces, cuando uno dice, ¿existe entonces la comunicación interna? Habría que definir a qué te refieres. Claro, desde la perspectiva tradicional de la comunicación y de cómo estamos mencionando estos axiomas, estamos hablando de la comunicación eh, Entre dos. exacto, inter, no intra.
y sin pensar en esquizofrenia, por supuesto. Exactamente. Decir, O en el diálogo interno, ¿no? ándale, De cuando uno piensa cosas y planifica, pero también ahí hay que ver, porque si el diálogo interno tiene que ver con, es que la próxima vez que yo vea a Ernesto le voy a decir, y si él me responde esto, yo le voy a responder esto otro, y ahí yo me estoy pasando una fantasía que es propia, pero que tiene que ver con la relación. pero espera, espera. Entonces, la pregunta es, ¿el diálogo interno o ¿cómo dijiste? Sí es diálogo interno, ¿no? Sí, diálogo La interno. comunicación interna, entonces, si existe, no como lo hemos platicado ahorita, Exactamente. sino que, pero fíjate que a lo mejor también tengas una manera, no sé si puedas hacer un diálogo interno sin palabras o sin De, imágenes. no, yo creo que no. Del momento en que ya tenemos desarrollado el lenguaje digital Pero y el analógico, lo pensaría en una persona, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad de desarrollar el lenguaje. O sea, por ejemplo, en alguien sordo, por ejemplo, que nació sordo y que de alguna manera me gustaría saber cómo es su comunicación interna. ¿Me explico? pero desarrolla el lenguaje. No, yo sé, sí, me refiero que no en términos de palabras, sino cómo sería su comunicación interna. Me parecería interesante decir cómo lo piensa, cómo lo imagina. Me explico, porque de alguna manera hay gente que no tiene la posibilidad de tener palabras o términos como tales, ¿no? Bueno, de hecho, habría que preguntarle a alguien, pero de hecho es cosa de ver el lenguaje que desarrolla, Sí. que es un lenguaje conceptual, no es esta cosa de ir haciendo las letras No, no, solamente. no, no, no. Eso lo ocupan eventualmente para algunas cosas, pero en la inmensa mayoría del lenguaje es absolutamente conceptual. Es cuando te dicen autoridad, cuando te dicen presidente de la República, cuando no sé. Con eh, los y signos y exacto, señales, ¿no? y además los signos cambian. Bueno, alguien podrá decir, sí, bueno, los seres humanos tenemos idiomas distintos, por lo tanto, obviamente los signos cambian. Sí, pero si yo quiero aprender lenguaje de señas aquí donde vivo hoy, Es diferente, es distinto al que aprenden en la capital, en Santiago. claro. No, y de país a país varía. Sí, bueno, Eh, en o- el mismo pero es país que, varía. A nivel es que, es que, nacional sí es varía. que, es que por eso te digo, de país a país uno lo puede entender porque es como los idiomas. Pero varía mucho el contexto de cómo se habla. Y te digo porque en algún Sí. minuto estuve por ahí en algunas charlas de cómo se habla en un sector del país, de cómo se habla por señas y cómo se habla en otro sector del país. Tienen gestos distintos para conceptos, para imágenes similares. Pero a que las groserías se hacen igual. No vamos a entrar en ese detalle. Bueno, pero sí, en ese sentido, sí, el hecho, fíjate que de pronto me salta la idea de decir, bueno, ¿qué pasa con una persona? Y sí es cierto, tiene que ver mucho con los signos y los símbolos que se manejan, las representaciones y demás, ¿no? Pero Y así es sí, como yo creo que van desarrollando la capacidad lingüística interna mental, a pesar de no haber podido escuchar las palabras. ujú, ujú, tiene una representación distinta. Bueno, Tiene nada más una me representación imagino distinta. que Helen Keller estaba hecha unas bolas al principio, ¿no? Había que revisar cómo se desarrolló. Pero sí es un tema de plática Ujú. para otro momento. Pero sí, bueno, regresando, Mm. el hecho Ahora fíjate que en el lenguaje interno, cuando yo me estoy tratando, por ejemplo, cuando te dicen, pero comunícate internamente, tú no te comunicas contigo, tú no te das cuenta, no haces conexión interna para saber qué sientes en... Ok, y, y la persona hace el esfuerzo y se habla a sí misma, a ver, pero ¿por qué yo soy así? ¿Y por qué me pasa esto? Y me reviso, y de pronto, ay, que yo soy muy, no sé, tonto. Y lo comunico y viene un tercero y me dice, no, pero espera, no eres tonto, lo que pasa es que no te diste cuenta que, pero esto es normal. Ah, y le doy otro significado, entonces esa es una escalada. puedo empezar a hablar conmigo con otro Mm, concepto.
Claro. Yo creo que hay elementos que se pueden aplicar, pero claramente el tema de los axiomas de la comunicación están pensados en la comunicación interpersonal. Es que fíjate que el hecho de Por- cómo manejas el concepto, así como estás diciendo, tú dices tú, bueno, es que yo soy una persona tonta, y cómo tu cerebro lo prepara para esas acciones. Por otra parte, te dicen, te reprogramamos. O sea, finalmente no eres Ujú, tonta, tú viste estas circunstancias y el cerebro lo empieza a percibir de una manera totalmente distinta. exactamente, exactamente. Y eso es parte de lo que se hace, por ejemplo, en terapia. Y de pronto te imaginas en el proceso de meditación y te imaginas en el Ajá. proceso de la metacognición, ¿no? Es donde dices tú, a ver, vamos a platicarme, voy a dialogarme, voy a revisarme, etcétera, ¿no? Entonces, en ese, Y te puedes revisar en un ejercicio de imaginería de cuando tú estabas en tu niñez, en tu infancia, y comunicarte con tu niño interno y puedes hacer todo un tema que es muy analógico, sí, muy analógico, eh, digital también, pero muy analógico sí, de empezar para empezar a gestionar las emociones, para empezar a reparar duelos no resueltos del pasado, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que ahí nos vamos, insisto, creo que, eh, o sea, no creo, los axiomas de la comunicación están planteados en la comunicación interpersonal, pero yo creo que sí hay cosas ahí que sí, sí, esa es la idea. las podemos llevar Porque al trabajo inclusive, interno. inclusive tú también te puedes mentir. Empiezas a crearte cosas, ideas Sí, que te convences. sí, Entonces claro, haces una escalada finalmente, ¿no? Entonces, absolutamente. y otra de las cosas que también me viene a la idea de decir, bueno, ok, esa meditación, ese análisis, esa evaluación y ese proceso de platicarse te lleva a muchos caminos, ¿no? Mm, mm. La meditación. Bueno, eso, yo creo que la confusión, la complicación del fenómeno comunicacional eh, tiene que ver, y cualquier proceso de tratar de reparar o de esclarecer una situación que haya surgido en un contexto comunicacional, uno de los primeros elementos que uno no puede perder de vista o que deberíamos manejar más, tiene que ver con estos cinco axiomas. Nunca olvidarme que estoy comunicando dentro de una relación. Nunca olvidarme que si estoy comunicando dentro de una relación, estoy puntuando de una manera distinta. El otro está pensando en esto. No porque sea una mala persona, no porque me quiera hacer daño, no porque, sino que porque hay una relación, hay una historia, está tratando de comunicarme un sentido que a lo mejor yo no estoy siendo capaz de captar adecuadamente. No me puedo dejar llevar por el, solamente por el contenido, que es lo que yo siempre digo hoy día, ¿no? Esta cosa de los mensajes por WhatsApp, por ejemplo, los puedes leer en cualquier tono de voz. Entonces llega la persona y me dice, no, si yo, nos comunicamos, yo le dije, pero mira que fue antipático. Ujú, claro. Y yo leo inmediatamente el mensaje con un tono de voz amable, suave, pausado. No, pero es que yo sé que no me lo dijo así. Bueno, pero eso ya es interpretación. Es un sesgo ahí. Hay un sesgo. Sí. Estás asumiendo que a lo mejor estás en lo correcto. Pero también puede ser que si 500 veces antes te lo dijo en ese tono de voz que en el que tú lo estás interpretando, no implica que hoy día no te lo pueda estar diciendo en un tono distinto. Pero me dices, das una idea bastante importante para empezar a concluir el tema, que es el Ujú, hecho de decir, si realmente quieres comunicar, no cortes el proceso. Tienes que minimizar los elementos que están a tu alrededor para verificar que el mensaje que te están mandando es lo que estás interpretando. Y me encanta porque esa es la parte, ese es el preámbulo mm, de ¿cómo le dicen? Solución de conflictos, La resolución de resolución de conflicto. conflictos. Sí, Entonces, claro. si realmente tú quieres pensar que no tienes una buena comunicación, es el primer fallo dentro de ese proceso.
Tienes que La inmensa decir mayoría de los conflictos interpersonales surgen a propósito de las de, distorsiones en la comunicación. de cortar la comunicación. O sea, eso es Mm, fatal. Eso es fatal, ¿no? mm, Claro, si ya no quieres saber de esto y corta la comunicación, si ya quieres acabar con lo que estás viendo, pues ya corta la comunicación y con eso en automático ya se separa mm, ya todo, ¿no? Pero sí mm. es importante porque puedo pensar también el hecho de decir que de verdad que la comunicación es un proceso social, es un proceso de interacción, es un proceso Co. de mutualidad. Por Por lo eso partí tanto, hablándote de la sí. comunicación y Entonces, unión, sí. unión. Y es el hecho de decir, comunicación tiene, la mejoras con la práctica. La tienes que aprender, la tienes que regular y la tienes que moldear. Por eso a veces cuando nosotros estamos platicando, que esta vez hicimos muchísimas pausas, porque estamos buscando las palabras adecuadas para lo que queremos expresar. Y que con la edad o con la experiencia o con el mayor número de palabras sucede. Tratas de buscar exactamente la palabra adecuada que va en ese rompecabezas Exacto. que estás armando. Mm, Entonces, por lo tanto, te vuelves más pausado. Me recuerda nuevamente a Kung Fu Panda, cuando el maestro habla pausadamente, porque mm. quiere dar el mensaje correcto de la forma correcta, en el contexto correcto y con la emoción correcta. De ahí que me Comunicación imagino asertiva se llama eso. comunicación asertiva, que es nuestra próxima plática. Perfecto. Entonces, no cortes. Si tú dices cortar la comunicación, te estás perdiendo una oportunidad enorme de poder crecer y poder aprender. Exactamente. ¿Sí? Y topamos nuevamente con la posibilidad de ampliar las posibilidades de experiencia que tiene que ver con el El desarrollo desarrollo personal. personal, donde está muy metido el tema de la comunicación, como yo voy entendiendo lo que el otro quiere, lo que pide, lo que le pasa, entiendo mi mundo interno primero y luego entonces eso me permite llegar a una resolución adecuada de conflicto. Y fíjate lo bonito del asunto, ¿eh? Quiere decir que entonces, si yo quiero ampliar mi cono y alguien me dice, es que eres un idiota y un imbécil, yo puedo decir, no, estás fuera de contexto, déjame analizarlo si estoy haciendo eso, pero como no lo estoy haciendo, no me voy a enojar con lo que tú me estás diciendo, yo puedo seguir mi camino felizmente, sin problemas. ¿Listo? Listo, Que estés bien, saludos. Bueno, me refería nos porque en vemos. el sentido de cuando la gente te agrede Sí, sin claro. razón, y cuando estás asediado por las redes sociales, etcétera, ¿no? Ah, por ejemplo. Bueno, un saludo, que estés bien.